Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Oigan, ¿se acuerdan en qué nos quedamos? Yo como que recuerdo que aquí vamos a empezar a ver las bioquímicas. Miren, me voy a regresar un poquito. Y aquí empezamos a ver los medios de cultivo. ¿Sí? Los nutritivos de enriquecimiento, diferenciales, selectivos, especiales, líquidos, semisólidos y sólidos. Luego pusimos este ejemplo del caldo peptonado, un medio nutritivo que nos permite detectar aquellas bacterias que utilizan lactosa y que producen CO2 en agua potable. Las que utilizan lactosa y generan CO2 regularmente son los coliformes, bacterias que se encuentran en las heces y que cuando se encuentran en agua potable indica que esta está contaminada con heces. Luego el agar McConkey creo que también lo vimos. El principio era que es un medio selectivo que contiene bilis. También tiene lactosa, que utiliza la propiedad de las bacterias entéricas que la pueden utilizar y las diferencia de aquellas que no la pueden utilizar y que regularmente nos generan diarrea como Salmonella y Shigella. Las que generan lactosa, las que utilizan lactosa generan ácido y precipitan el indicador rojo de fenol y se ven de un color rosa. Estas. Y las que no, pues se ven transparentes o blancas. Este es el mismo agar McConkey y este es el agar MB, que lo único que cambia son los indicadores, azul de metileno y eosina. La eosina precipita solo cuando hay una alta concentración de ácido y genera un color verde metálico. El azul de metileno precipita con poquito ácido y genera un color morado. Y cuando no son capaces de producir ácido, de utilizar lactosa, quedan transparentes. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, maestro. Muy bien. Entonces, sí nos quedamos aquí, ¿verdad? Aquí seguimos. Sí, profe. Muy bien, entonces, miren. Como vimos, las bacterias se van a caracterizar por la capacidad precisamente de utilizar un compuesto nutritivo o un nutriente, mejor dicho. Y nosotros vamos a poder determinar si lo está utilizando o no gracias a que podemos detectar un metabolito intermedio, a un producto final. Y por eso hemos diseñado los medios diferenciales. Aquí tenemos uno de ellos. Lo que nos permite es ver si la bacteria es fermentadora, que genere ácido por una vía anaeróbica. ¿Sí? Si utiliza la vía oxidativa, es decir, si se va hacia el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, ¿sí? Es otra vía. O si puede utilizar ambas vías, es facultativa, ¿sí? Dentro de estas hay varias variantes como los microaerófilas o aerotolerantes, que podríamos decir que se entrarían dentro de las facultativas. Bien, el medio que vamos a ver es el OF, oxidación fermentación, así se abrevia, OF, o también se le conoce como medio de Hub-Lawson.
medio semisólido, el tubo, ¿sí? Que tiene glucosa, un indicador de pH que es el azul de bromotimol y que nos revela la presencia de ácido tornándose de un color amarillo, ¿sí? El azul de bromotimol le da un color verde al tubo, originalmente si no está inoculado es de color verde, y si se acidifica es de color amarillo, pero si empieza a utilizar peptonas, empieza a desaminar y se alcaliniza, se torna de color azul. Bien, este medio se utiliza de la siguiente manera. Primero se utilizan 2 tubos, siempre se utilizan 2 tubos. Estos se inoculan con una bacteria, ¿sí? Una bacteria que fue aislada previamente, imagínense una Gamma Concave o una Agar MB. Una de esas colonias se toca con una asa que no tenga aro, que esté en punta, ¿sí? Y se introduce esa asa hasta el fondo en los 2 tubos. Y una vez que se introdujo, a uno de los tubos se le va a poner una capa de vaselina líquida o de aceite mineral. Esto porque aquí queremos que se haga una anaerobiosis total. La vaselina y el aceite mineral son productos donde el oxígeno no puede pasar, son insolubles al oxígeno. Entonces, este medio se va a hacer completamente aislado de oxígeno. Y en este que dejamos sin la vaselina, pues al contrario, el oxígeno va a poder penetrar hasta una capa superficial, ¿sí? De tal forma que si nosotros lo dejamos incubando por un tiempo, bueno, pues aquí podemos ver algunas bacterias, sí, que pueden utilizar la lactosa, que son aerotolerantes, ¿sí? Y que, perdón, la glucosa y que generan ácido, ¿sí? En tanto que las que no generan ácido es porque se van por la vía oxidativa. Estas que se van por la vía oxidativa nos generan este color azul, no sé si se alcance a ver, ¿sí? Esto nos está indicando que las bacterias pues no pueden fermentar, no pueden generar ácidos a partir de glucosa, pero sí pueden desaminar, ¿sí? Algunas peptonas, y al desaminar, acuérdense que generan hidróxido de amonio, el cual es muy alcalino y por eso nos genera este color azul. Las facultativas nos generan acidez en ambos tubos, ¿sí? Tanto en aerobiosis como en anaerobiosis. Las facultativas van a utilizar la glucosa y van a generar ácido. Las anaerobias, no tengo una foto aquí de unas anaerobias, pero en las anaerobias prácticamente no tendríamos aquí ninguna variación, sería un medio de color verde, quizás en el fondo un poquito de ácido, pero donde sí se generaría ácido sería donde está la columna. Eso no lo tengo aquí, pero lo que quiero que vean es cómo con esta prueba podemos nosotros saber si una bacteria es oxidativa, si es fermentadora, si es en ambos casos facultativa, que puede utilizar ambas rutas, o si es anaerobia completa, estricta, que le llamamos nosotros, ¿sí? Entonces, con esas pruebas nosotros podemos determinar de qué tipo de bacteria se trata. Y obviamente con eso nos permite a nosotros hacer una identificación, un acercamiento a qué tipo de bacterias, a qué género y a qué especie de bacteria encontramos, ¿sí? Miren, aquí está otra prueba. En esta prueba nosotros vamos a utilizar un indicador de pH. Por ejemplo, en un medio de cultivo que contenga un azúcar, nosotros vamos a poder determinar si se está generando ácido a través de un indicador de pH, ¿sí? La fermentación, si recuerdan, se puede dar en 2 vías, una directa hacia la acidez y otra donde pasa a través de un aldehído. A esta fermentación se le llama
acetoína, ¿sí? Acetoínica, perdón, o acética. Esta fermentación, por lo tanto, no la vamos a detectar con un indicador de pH porque seguramente va a detenerse en la formación de alcohol, pero sí podemos detectar la acetoína utilizando un revelador. Vean, por ejemplo, aquí utilizamos para indicador de pH, pues el rojo de metilo. Y ustedes saben que si nosotros colocamos rojo de metilo y hay ácido, este se torna de color rojo. Sí, originalmente es clarito, amarillo claro. ¿Sí? Bien, el rojo de metilo se prepara al 0.2% en solución alcohólica y con eso nosotros podemos revelar si la bacteria que creció en un medio que contiene un azúcar, ¿sí? Utilizó la fermentación ácida. No utilizó la fermentación ácida, perdón, le di a otra tecla. Resulta que me dio negativa, no se están produciendo ácidos, entonces lo que hago es agregarle otro reactivo. También se mete, si se fijan, en dos tubos, ¿eh? En uno de ellos se pone el rojo de metilo, me da negativo, y entonces en el otro tubo agrego este reactivo alfa-naftol al 5% en alcohol absoluto y agrego un poco de hidróxido de potasio. En ambos casos, ambos reactivos, ¿sí? Me van a revelar la presencia de la acetoína. La acetoína es este acetaldehído, ¿sí? Que se va a transformar en acetoína y que nos genera un color rojo intenso, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo este reactivo, el alfa-naftol, el 5% con hidróxido de potasio, y se pone de color rojo, es porque no fermentó, ¿sí? No generó ácido a través de la fermentación. Es una bacteria o fermenta o utiliza la vía de la acetoína. No puede utilizar ambas, ¿sí? Pero este medio que regularmente conocemos como RM, de rojo de metilo, y Voges-Poscauer, que es este reactivo, Voges-Poscauer, ¿sí? Prácticamente nos permite detectar cuál es la ruta que utiliza. Luego aquí tenemos otra prueba, miren, esta es una, y donde nosotros utilizamos la capacidad de las bacterias para utilizar este aminoácido triptófano. Si se fijan, es un compuesto aromático, pero algunas, si nosotros no ponemos glucosa en el medio o ponemos muy poca glucosa, las bacterias van a tratar de utilizar las fuentes de carbono disponibles y el triptófano es una fuente de carbono. ¿Cómo? Pues algunas bacterias tienen la capacidad de romper la molécula del triptófano aquí, ¿sí? Perdón, aquí abajo, ¿sí? Liberan este compuesto que se llama indol y liberan esta glicina, perdón, alanina, ¿sí? Esta alanina ustedes le quitan el grupo amino y entonces tienen prácticamente ácido pirúvico, que lo pueden meter a la fermentación o lo pueden mandar a la formación de acetilcoenzima A, dependiendo de la bacteria. Ok, pero lo que nos interesa es si la bacteria puede romper este segmento de la molécula de triptófano, entonces el residuo que nos deja basta con que nosotros pongamos el paradimetil-amino benzaldehído que reacciona con este grupo amino, ¿sí? Y nos genera un color rojo en un medio ácido. Entonces,
nosotros preparamos este reactivo de COVA, que también podemos encontrar una variante que se llama reactivo de Ehrlich, ¿sí? La diferencia es el ácido que utilizan. El COVA utiliza ácido clorhídrico, el Ehrlich utiliza ácido sulfúrico, pero es el mismo reactivo. Y utilizan también alcohol. El alcohol extrae el indol del medio, lo concentra. Entonces, si la bacteria puede utilizar el triptófano y seguir esta ruta, entonces el indol va a estar presente, nosotros agregamos el reactivo y se va a tornar de un color rojo. Este compuesto se va a tornar de un color rojo. Y entonces nosotros lo damos como indol positivo. Si se queda de color transparente o amarillo, entonces lo damos de color negativo. Perdón, lo damos como indol negativo. Bien, cada una de estas pruebas que les estoy mencionando lleva una secuencia para poderse realizar y poder determinar si se trata de una bacteria de un género o de otro, ¿sí? En los libros podemos encontrar estas rutas de trabajo, ¿sí? Con las pruebas que nosotros vamos a o debemos de meter para poder identificar diferentes bacterias. Acá al final nos dicen qué bacteria es la que llega a ese punto, ¿no? Y cada prueba nosotros la vamos a dar positiva o negativa y podemos utilizar estos patrones de identificación bioquímica. Estos patrones de identificación bioquímica, si se fijan, está aquí el género, ¿sí? Y aquí las especies. No están todas las especies, pero sí las más frecuentes. Y por ejemplo, ¿sí? Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus, Providencia, Yersinia, todas estas son bacterias que pueden vivir en tracto entérico y que frecuentemente nos generan infecciones en otros lados, ¿sí? En abscesos, heridas, en pie diabético, etc. Bien, si nosotros tomamos una muestra de herida y le damos una bacteria y vamos haciendo esas pruebas, miren, por ejemplo, la prueba del indol nos revela que Escherichia coli nos la da positiva, pero Shigella nos la da negativa, igual que Salmonella, ¿sí? Aquí tenemos los Citrobacter, uno de ellos nos lo da negativo y los otros dos positivos. Las Klebsielas, una nos lo da positiva y la otra negativa. Los Enterobacter, 3 nos lo dan negativo y los otros dos pueden ser positivos. La Serratia los da negativo, los Proteus uno lo da positivo y otro negativo, ¿sí? Bien, entonces yo tengo rojo de fenol, tengo indol, tengo Voges-Poscauer, ¿sí? Y voy poniendo aquí si es positivo o negativo y voy viendo el patrón que regularmente generan estas bacterias y entonces me lleva a género y especie. Para eso se utilizan varias pruebas diferenciales. Estas pruebas diferenciales regularmente las colocamos en tubos de este tipo, ¿sí? Las pruebas diferenciales más utilizadas, nosotros les llamamos pruebas bioquímicas. Bioquímicas porque están destinadas a analizar la bioquímica o el metabolismo de la bacteria, ¿sí? Nosotros tenemos una bacteria aislada, purificada, y una vez que tenemos esta bacteria purificada, tomamos de una colonia con una punta recta, con una asa de punta recta, y vamos a sembrar estos tubos. Estos tubos son, el nombre abreviado lo puse aquí, ¿sí? Agar-TCI, agar-LI, agar-MIO, citrato-decimo, malonato, urea, arginina, el rojo de metilo, Voges-Poscauer, el OEF. Podemos meter un montonal, ¿sí? ¿Cuáles son los más importantes? Todos son importantes, pero entre menos utilicemos, pues menos vamos a poder identificar a esta especie, a la bacteria. En algunos casos no se ocupa, pero no es importante, pero sí nos pueden requerir que identifiquemos especies. Bien, miren, y por ejemplo, el agar-TCI, ¿sí? Nos permite detectar lactosa,
¿sí? Nos permite detectar la producción de CO2, ¿sí? Nos permite detectar la formación de ácido sulfídrico, ¿sí? El agar LIA nos permite ver si se está utilizando la lisina, es este de acá, perdón, ¿sí? También nos ayuda a identificar si se está produciendo ácido sulfídrico, etc. Y con eso, ¿sí? Nosotros podemos identificar, por ejemplo, las bacterias más comunes o los patógenos más comunes. Estas pruebas bioquímicas o batería de bioquímicas, nosotros las sembramos de esta forma. Aquí están ordenadas de acuerdo a cómo se siembran, ¿sí? El agar TCI va primero, el LIA, el mío, luego el citrato de Simmons y luego todos los caldos. Debe decir caldo, ¿sí? Caldo pertonado, perdón por el pedazo. Y bueno, vean, estas bioquímicas nos van a indicar, ¿sí? Si la bacteria fermentó, qué fermentó, qué utilizó, si utilizó los aminoácidos que tienen estos medios, si utilizó el agar citrato, si utilizó el malonato, si utilizó la arginina, la urea o si produjo indol. Y este patrón nos revela si esta bacteria es una Salmonella typhi. Vamos a ver cómo se preparan. Mire, los primeros dos medios, el agar TCI y el agar LIA, no sé si alcancen a ver, pero tienen un pico, ¿sí? Igual el citrato. A esto se le llama pico de flauta y es porque cuando se preparan, antes de que solidifiquen, se acuestan para que esta superficie se expanda y se pueda estriar encima, ¿sí? El agar TCI y el LIA deben de tener esta superficie para estriar, pero también deben de tener un fondo, ¿sí? Donde la columna de agar por lo menos tenga 2 centímetros. Es decir, que esta superficie no vaya a llegar hasta el fondo. Si no tiene 2 centímetros, esa bioquímica no nos sirve, ese tubo no nos sirve. Debe de tener este espacio porque el agar aquí impide la entrada del oxígeno y da oportunidad de que en el fondo se realice la fermentación. Recuerden que la fermentación es un proceso anaeróbico. Si tiene oxígeno no se realiza y entonces no podemos revelarla. Ok, entonces este medio se pica con asa recta hasta el fondo y se estría en la superficie. Después de que nosotros tomemos una de estas colonias, solamente tocamos con la punta del asa una de las colonias y luego vamos sembrando en este orden, ¿sí? Los primeros dos por picadura y estría, ¿sí? Vean, vamos a ver el primero, que es el agar hierro triple azúcar. Este es un agar que regularmente lo mencionamos como TCI. El agar TCI y contiene peptona de caseína, peptona de carne, sal, la dextrosa, que es la glucosa destrógira, perdón, y es uno de los 3 azúcares que tiene, por eso se llama triple azúcar: dextrosa, sacarosa y lactosa. Tiene 3 azúcares, ¿sí? Sacarosa y lactosa son disacáridos, dextrosa es monosacárido. Y luego contiene sulfato de hierro y amonio. El hierro es muy importante para revelar ese ácido sulfídrico que vimos de color negro. Tiosulfato de sodio, que el azufre es el que nos va a ayudar a precipitar al hierro. Un indicador de pH, que es el rojo de fenol, y el agar bacteriológico, que es el que endurece el medio. El pH es de 7.2 más menos 2.2 a 25 grados. Y se utiliza
en 54 gramos por litro de agua. Bien, este medio, por lo tanto, miren, si la bacteria puede utilizar solamente la glucosa, que si se fijan está a una concentración de 1 gramo por litro, ¿sí? Si nada más puede utilizar la glucosa, pues la va a utilizar por vía fermentativa, es decir, solamente en el fondo del tubo. Y es ahí donde se va a producir el ácido y la acidez va a virar el color del indicador, el rojo de fenol, amarillo. Y se queda así. Eso si la bacteria solamente puede utilizar la glucosa. Pero ¿qué pasa si puede utilizar lactosa o sacarosa? Vean que la concentración es 10 veces mayor que la glucosa. Entonces sigue produciendo el ácido después de terminarse la glucosa, sigue produciendo el ácido y la acidez sigue subiendo, se sigue difundiendo el ácido hasta el pico. Cuando encontramos un TSI totalmente amarillo, decimos que es lactosa positivo. Si además de que utiliza lactosa puede estar emitiendo CO2, pues entonces se van a generar burbujas en el agar. Esto nos revela que está produciendo CO2, ¿sí? Entonces, lactosa positivo y CO2 positivo. Acá podemos decir que es lactosa negativo, aunque la glucosa ya sabemos que siempre la van a utilizar. Aquí tenemos varias variantes de cómo nos puede resultar el agar TSI, ¿sí? Los primeros dos son bacterias que solamente fermentaron la glucosa. Fíjense cómo solo el fondo está de color amarillo. Y en la parte superior está de color rojo. El medio originalmente es de color naranja, pero cuando se torna rojo quiere decir que está utilizando parte de las peptonas, de los aminoácidos que contienen las peptonas para nutrirse. Y alcaliniza el medio que hace que se ponga de un color rojo. ¿De acuerdo? Ok. Pero si la bacteria puede utilizar lactosa, acidifica todo el medio hasta el pico. Si puede producir gas, vamos a encontrar poquitas o vamos a encontrar poquitas burbujas o vamos a encontrar roto el medio o que se quiere salir. El gas lo va a empujar hacia afuera. Cuando la bacteria utiliza, ¿sí?, las peptonas, el medio, dijimos, en el pico se ve de color rojo, así como está aquí. Cuando la bacteria puede utilizar algunos aminoácidos que contienen azufre, este azufre va a reaccionar con el hierro que vimos ahí y nos va a generar el sulfato ferroso, que es un compuesto oscuro, que es a lo que nosotros le llamamos azul sulfídrico, ¿sí? Porque reacciona con la acidez, ¿sí? Reacciona con el tiosulfato, reacciona con el citrato de amonio y se forma este sulfato ferroso, ¿sí? Y se revela con este color negro. Puede producirse mucho, vean cómo está aquí el fondo, prácticamente negro. No se ve si hay fermentación de la glucosa, aunque podemos inferir que es positiva porque la glucosa, recuerden, es el alimento universal. La lactosa sí no se utilizó, sino este rojo quedaría de color amarillo. ¿De acuerdo? Y bueno, vean aquí, se está produciendo ácido sulfídrico, poquito, y aquí un poquito más. En esto se ve muy bien la fermentación de la glucosa, pero se ve que no utilizó la lactosa. Y entonces aquí tenemos las variantes, ¿sí? Aquí podemos decir que es glucosa positiva, ¿sí? Y lactosa positivo, puesto que está todo el tubo de color amarillo. Sacarosa la dejamos positiva, pero vamos a dejarlo en reserva porque la mayoría de las bacterias utilizan lactosa. Solo hay 2 bacterias que son lactosa negativas, pero sacarosa positivas.
Cuando son sacarosa positivas, nos van a dar el mismo tubo de TCI amarillo así hasta arriba, ¿sí? Pero vamos a poder observar otras bioquímicas, otros tubos, que son los que nos van a revelar que es la sacarosa la que se está utilizando y no la lactosa, ¿sí? Entonces, aquí no hay gas negativo, ácido sulfídrico negativo, en esta glucosa positivo, lactosa positivo, sacarosa igual, lo dejamos así entre comillas o entre paréntesis para ver los otros tubos. Aquí sí hay CO2 por estas burbujitas, ¿sí? Pero no hay sulfídrico. Igual acá, glucosa positiva, lactosa positiva, dejamos la sacarosa entre paréntesis, hay también una gran cantidad de gas y no hay ácido sulfídrico. En este, la glucosa es positiva, recuerden que aunque no la podamos ver, todos los microorganismos son glucosa positivos. La lactosa es negativa porque el pico quedó de color rojo, no de color amarillo. Entonces es negativa, la sacarosa también. No hay CO2, no hay burbujas de CO2. Y aquí está positivo el ácido sulfídrico. Así se repiten estos, ¿sí? Hasta acá que prácticamente nada más se utilizó la glucosa y todo lo que está negativo. Cuando las bacterias utilizan los aminoácidos y los desaminan, les quitan el grupo amino para generar hidróxido de amonio. Y recuerden que el hidróxido de amonio es alcalino, entonces aquí, en vez de ponerse amarillo, se va a poner rojo por la alcalinización del medio. El rojo de fenol se pone de color rojo intenso. ¿De acuerdo? Ok, bien. Todas estas variantes solamente nos están detectando diferentes metabolitos o la entrada de algunos compuestos. Miren, vamos a ver la lisina. La lisina es un compuesto que puede provenir del alfa-cetoglutarato. Se puede, vamos a poner esta flecha de ida y de venida, ¿no? Es decir, es reversible. Si tenemos un medio con lisina, las bacterias pueden quitar el grupo amino y dejar el alfa-cetoglutarato que entraría al ciclo de Krebs y continuaría por acá, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, la arginina, que es otro aminoácido, que también le quitan ustedes el grupo amino y entonces se transforma en glutamato y le pueden quitar otro grupo amino que tiene además, la arginina tiene 2 grupos amino, y se transforma en alfa-cetoglutarato y también entra al ciclo de Krebs y también nos va a generar energía porque va a desprenderse hidrógenos siguiendo el ciclo. ¿De acuerdo? Miren, vamos a ver. Bueno, aquí está el ciclo de Krebs, aquí está el ciclo de la urea. Aquí tenemos otro aminoácido que también vamos a utilizar, la ornitina y la arginina, ¿sí? 2 compuestos que cuando se rompen, ¿sí? Liberan urea y que se pueden utilizar. Incluso la urea se puede utilizar como un indicador de que una bacteria lo puede utilizar. El triptófano, que ya hablamos que nos va a generar indol. Otro aminoácido que es la fenilalanina, también lo podemos utilizar. La lisina y la arginina. Bueno, aquí tenemos otro medio. Este es el agar hierro, lisina, o comúnmente lo vamos a llamar como agar-lía. El agar-lía, ¿sí? Tiene peptono de gelatina, extracto de levadura, la glucosa, ¿sí? La forma de la glucosa, la dextro, ¿sí? También en la misma proporción que el TCI, 1 gramo por litro, pero no tiene otros azúcares. Al contrario, lo que tiene es este aminoácido, la L-lisina, en una proporción de 10 veces el de la glucosa, ¿sí? Además tiene el citrato de amonio férrico y el tiosulfato de sodio que nos van a revelar la presencia de ácido sulfídrico, el indicador de pH, que en este caso es púrpura de bromocresol, y el agar bacteriológico para endurecerlo. También se prepara en pico de flauta, se estría en la superficie y se pica hasta el fondo.
¿sí? Se utiliza una asa de punta recta, ¿sí? Y entonces lo podemos utilizar. El color original es ¿qué color es? Violeta, moradito. A ver, las niñas son las que ven mejor los colores. ¿Qué color es? Bueno, creo que no hay niñas. A ver, muchachos, ustedes digan, ¿qué color es? Es como color magenta. Magenta, ok. Bien, ese es el color original. Ese es el color original, ¿sí? Miren, como el medio contiene glucosa, toda la bacteria que nosotros pongamos en ese medio, ¿sí? La va a utilizar. Entonces, si se fijan, aquí la glucosa es positiva, aunque haya diferente color, ¿sí? Y esto es porque la bacteria que nosotros sembramos va a empezar a fermentar la glucosa y va a empezar a tornar el fondo de color amarillo, ¿sí? Sin embargo, cuando se termine la glucosa, las bacterias tienen que buscar una fuente de carbono. Y en este caso, la lisina, el aminoácido lisina, es el que pueden utilizar como fuente de carbono, pero para poderlo utilizar tienen que quitarle el grupo NH, ¿sí? Recuerden que lo rompen, lo quitan, le agregan una molécula de agua y entonces se genera hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio es alcalino. Y si ustedes tienen un medio ácido y le van poniendo, ¿sí?, una sustancia alcalina, ¿qué es lo que sucede? Se va neutralizando, ¿sí? Entonces, imagínense que las primeras 4 a 6 horas todos estos tubos están de color amarillo. Pero si la bacteria tiene la capacidad de desaminar la lisina, ¿sí?, puede o tiene la capacidad de utilizar la lisina, el hidróxido de amonio que va generando va neutralizando el medio y regresa al mismo color. Entonces, los que están del mismo color después de 18 horas, podemos decir que son lisina positivos. Los que se quedaron de color amarillo es porque la bacteria no pudo utilizar ya la lisina como fuente de carbono y entonces son lisina negativos. ¿Sí se entendió esa parte? Tienen que quedar en el mismo color que el original. Que este es el color original. Tú lo siembras, te vas a dar cuenta de que hay desarrollo porque vas a ver colonias aquí en la superficie, estas también se estrían, ¿sí? Pero queda del mismo color. Entonces puede quedar un poquito más grisáceo cuando se empieza a alcalinizar de más o pasa por arriba de 7.5, se pone de un color grisáceo, ¿sí? No se queda moradito o guinda o magenta. Sí. En este caso, mira, si te fijas, está más o menos del mismo color, pero se nota que tiene desarrollo porque además revela la presencia del ácido sulfídrico, ¿sí? Aquí no hay ácido sulfídrico, pero quedó del mismo color. Seguramente si lo volteamos, vamos a ver aquí algunas bacterias desarrollando en el pico de flauta. Aquí también vamos a tener bacterias quizás desarrollando en el pico de flauta y vemos el color amarillo, pero aquí no pudo utilizar la lisina. Entonces, estos dos son lisina negativos, ¿sí? Y solamente este es producto de ácido sulfídrico. Entonces, este agar hierro lisina nos revela la presencia la capacidad del microorganismo para utilizar la lisina como fuente de carbono y producir ácido sulfídrico. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro medio también muy importante que es el agar movilidad indol-ornitina. Del indol, ¿se acuerdan que ya lo vimos ahorita con el triptófano? ¿Sí? Aquí lleva un aminoácido diferente, en vez de la lisina lleva ornitina, ¿sí? Este es un aminoácido. Y la movilidad
Ya la habíamos visto, si ponemos un medio semisólido, sembramos y podemos ver la picadura, es inmóvil. No vemos la picadura, se ve todo turbio, la bacteria es móvil, ¿sí? Entonces, mismo principio que en el de la lisina para interpretar el uso de la ornitina, es decir, la bacteria primero utiliza la glucosa, empieza a fermentar en los tubos, ¿sí? Empieza a virarlos a color amarillo, ¿sí? Pero una vez que se termina la glucosa, tiene que buscar la forma de obtener una fuente de carbono, y si la ornitina está disponible y la puede utilizar, la va a desaminar, y al desaminarla genera el hidróxido de amonio, que va a volver a neutralizar el pH donde se había acidificado por la fermentación. Entonces, vean, este primer tubo que prácticamente quedó del mismo color, porque es el mismo indicador que el de la agar-hierrolisina, ¿sí? Quedó del mismo color. Entonces la movilidad es positiva porque no vemos la picadura, y la ornitina es positiva, ¿sí? Aquí no le hemos agregado el reactivo de Kovac, pero ahorita lo vamos a ver acá. Este segundo se ve que todavía tiene un poco de acidez, pero se ve que ya se está neutralizando. Entonces vamos a darlo como movilidad positiva porque no se ve la picadura, y ornitina positiva. En este podemos ver la picadura, pero todavía vemos también la acidez. Entonces en este la movilidad es negativa, la ornitina es negativa. Aquí también podemos ver la picadura, si se fijan, ¿sí? Entonces este es inmóvil o movilidad negativa, y ornitina negativa porque quedó el fondo de color amarillo, ¿sí? Aquí se ve mejor la movilidad negativa, perdón, ¿sí? En este de aquí. Bueno, cuando nosotros leímos ya esto, enseguida tenemos que agregarle el reactivo de Kovac. El reactivo de Kovac, recuerden que puede ir en ácido, mejor dicho, el Kovac va en ácido clorhídrico, el de Ehrlich va en ácido sulfúrico. Cuando nosotros lo agregamos, casi de inmediato vamos a ver que se tiñe de color rojo si es positivo, o se queda de color amarillo 30 segundos, es negativo. Después de eso vamos a ver cómo todo el tubo se va a empezar a acidificar. Entonces, por eso siempre lo dejamos al final. Pero esto es lo que nos revela positivo el indol, negativo el indol, ¿sí? El cambio de color. No sé si se entendió esa parte. Bueno, vamos a ver otras dos bioquímicas, ¿sí? Que tienen que ver con estos azúcares, estos compuestos carbonados, que es el citrato o ácido cítrico, y el malato, que nosotros lo vamos a ver como malonato, ¿sí? Caldo malonato y el citrato de Simmons utilizan el mismo indicador, ¿sí? En este caso es el azul de bromocresol, ¿sí? El azul de bromocresol a pH neutro nos genera un color verde. Vean, en el citrato es de color verde, en el malonato el negativo es de color verde. Nosotros el citrato solamente lo vamos a rayar en la superficie. ¿Por qué? Porque ya vemos que ya tomó la ruta oxidativa, nunca va a fermentarse, ¿sí? O sea, el citrato siempre va a entrar aquí a la ruta oxidativa, ¿de acuerdo? Entonces no tiene caso que lo piquemos, solamente lo vamos a estriar. Ok. Y el malonato, vamos a meter nuestra asa en punta y la giramos un poquito para desprender una o dos bacterias. Con eso es suficiente para que empiecen a utilizar el malonato, si es que tiene la capacidad. Si tiene la capacidad, van a virar de este color verde a un color azul, en ambos casos. Y con eso nos revelan si la bacteria puede utilizar el citrato o el malonato, ¿sí?
Aquí tenemos otro que es el caldo peptonado. ¿Sí? En el caldo peptonado podemos ver el lindol también. ¿Sí? Agregamos el reactivo de Kovac o de Ehrlich, se pone de color rojo, entonces es positivo. Se queda de color amarillo, es negativo. ¿Sí? La diferencia con el agar mío es de que aquel contiene agar y es un caldo. El arginina, ¿sí? Es exactamente el mismo principio que la lisina, nada más que aquí no ponemos glucosa. Simplemente aquí ponemos la arginina y si la bacteria puede quitarle la urea, sí, pues se va a alcalinizar y entonces va a tornarse de un color clarito, transparente, amarillo, a un púrpura intenso, ¿sí? Y la urea lleva fenolftaleína. Si nosotros preparamos un caldito con urea y la bacteria puede quitarle los NH al grupo metilo, entonces el NH se va a desprender como hidróxido de amonio y se va a alcalinizar. ¿Sí? El indicador es fenolftaleína, así que va a pasar de un naranjita muy pálido a un rosa mexicano más intenso, casi tirándole a morado, no sé. ¿Sí? Y con eso es positivo. ¿Sí? Bien, esas pruebas bioquímicas nosotros las podemos utilizar en grupo. ¿Sí? Ya sea el que les mostré en el anterior o por ejemplo. Aquí tenemos la prueba del indol, ¿sí? La del rojo de metilo, la del Bogues-Poscauer y la del agar citrato. Con estos tubos, ¿sí? Si nosotros tenemos este patrón, indol positivo, rojo de metilo positivo, Bogues-Poscauer negativo y citrato negativo, podemos estar seguros de que se trata de una Escherichia coli. Es el patrón característico de Escherichia coli solamente con esos tubos. Queremos identificar más bacterias, ¿sí? Shigella, salmonella, bueno, pues tenemos que meter más tubos. Nos vamos a la otra bioquímica. Sí, exactamente. O sea, tú ves qué patrón te da aquí y lo llevas acá. Ya, aquí, déjame mover aquí. Ya, por ejemplo, esta es una salmonella que nos da este patrón. Si te fijas, es lactosa negativa. ¿Sí? Si te fijas aquí, la salmonella es lactosa negativa. ¿Sí? Produce ácido sulfídrico. Busquemos el ácido sulfídrico. A ver, vamos a ver. Aquí está ácido sulfídrico positivo. ¿Sí? Entonces, la bacteria es lactosa negativa. ¿Sí? Lactosa negativa, ya dijimos que acá está la lactosa. Y es una bacteria móvil, aunque se alcanza a ver, bueno, aquí se ve un poquito de ácido sulfídrico. Acá es donde se debería de ver la picadura si fuera inmóvil, pero como no se ve, es una bacteria móvil. Vamos a buscar movilidad, aquí está. Movilidad positiva. ¿Sí? Lisina, ¿cómo la podemos interpretar? Positiva o negativa, ¿cómo la darían? Exacto. ¿Sí? Lisina positiva. Aquí está la lisina, mira. Positiva. ¿Sí? Ornitina, mismo principio. Exactamente. Ornitina positiva, mira. Aquí tenemos 2 de las salmonelas nos dan positiva y una nos da negativa. ¿Sí? Entonces, aquí ya podemos decir que es o una salmonella arizona o una salmonella entérica, pero no es una salmonella tifi. ¿Sí? La salmonella tifi es la que genera la tifoidea. ¿Sí? Citrato y malonato negativo, podemos buscarlo. Citrato, aquí está, positivo la arizona, por lo tanto no puede ser arizona. Va a ser una entérica que es el variable, es decir, nos puede dar positivo o negativo. ¿Sí? Y malonato, vamos a buscar el malonato, debe estar por acá abajo. Aquí, ¿verdad?
Malonato positivo. Bueno, pues aquí este está negativo. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí. No, es acá arriba, malonato. ¿Sí? Esto reafirma, ¿sí? Reafirma que se trata de una salmonela entérica, porque el Arizona nos daría positivo. ¿Sí? Cuando es una salmonela entérica, regularmente nosotros le ponemos SPP, porque la salmonela entérica tiene un titipuchal de subespecies, ¿sí? Lo cual nos hace casi imposible identificarla. Entonces, con que le demos como salmonela entérica o salmonela SPP es suficiente. Ese es el patrón que nosotros vamos siguiendo. Mira, esta se puede confundir con salmonela. ¿Sí? Sí, claro que sí. Sí, sí. El detalle es de que, por ejemplo, estos azúcares que están acá abajo salen carísimos para tenerlos en tubo. Carísimos. Entonces, casi todos los que meten bioquímicas meten estos 5. Alguna variante por acá pueden cambiar, por decir, el malonato por urea o el Bogues Poscauer, no sé. Pero estos tres, ajá, estos tres son los más utilizados. Porque si te fijas son varias pruebas por tubo. Y esta es una sola prueba por tubo. Sí, entonces estos son los más utilizados. Y casi con que tengas estos tres puedes identificar casi todos los géneros. ¿Sí? Mira, vamos a ver, esta es una bacteria que se parece a la salmonela, pero es un citrobacter. Se parece porque genera ácido sulfídrico. ¿Sí? La lactosa también es negativa. Si te fijas acá en el pico está de color rojo. ¿Sí? Fermentó la glucosa, pero la lactosa no. Entonces, el lactosa negativa. Aquí tenemos el grupo Citrobacter, ¿sí? Bueno, aquí no tiene indol, pero yo creo que esa es la prueba diferencial entre Freudi, que es el más común, y estos dos que son menos comunes, ¿sí? Pero podemos ver, lactosa variable, ¿sí? Bueno, puede ser cualquiera de los tres por lactosa, ¿de acuerdo? Luego, ácido sulfídrico, buscamos por acá ácido sulfídrico. El único que produce ácido sulfídrico de las tres especies que vienen aquí es Freundii. ¿Sí? Vamos a ver lisina. Lisina nos da negativo en los tres. Bueno, aquí no se ve claramente si es un gris o si es un amarillo. Si es un gris, que en ocasiones se pierde el color, ¿sí? Quiere decir que se utilizó la lisina. Bueno, ornitina, positiva, variable. ¿Sí? Entonces también nos puede llevar al Freundii, ¿sí? Malonato dijimos que era aquí. Este es positivo, entonces el diversus lo vamos a descartar. Pero estos que son variables, pues no se pueden decir que sí puede darnos positivo o negativo. Y luego citrato decimos, acá está, el género en total es citrato positivo, de ahí su nombre Citrobacter. Bien, pero en este caso, ¿sí? El indol, que no se lo agregamos aquí, nos tendría que dar de color amarillo en esta parte para identificarnos el Freundii, para reafirmarnos el Freundii. ¿Sí? Ya vimos que el Freundii es el único que produce ácido sulfídrico. Entonces nos tendría que dar el indol positivo para reafirmarlo. ¿De acuerdo? Y esta es la forma en que se utiliza el patrón y las bioquímicas para identificar a una bacteria. ¿Sí? Hay varios ejemplos aquí que me gustaría que estudiaran. ¿Sí? Me los voy a pasar porque quiero avanzar un poquito más. Miren, estas bioquímicas se utilizan para enterobacterias, bacterias entéricas, bacterias de tracto gastrointestinal, ¿sí? Pero ¿qué pasa si encontramos un coco, por ejemplo, un estafilococo, ¿sí?
Recuerdan que Staphylococcus aureus es una bacteria que es muy común en nuestra piel, en nuestra garganta, pero genera enfermedades como la fiebre puerperal, ¿sí? Que mataba a muchas mujeres cuando daban a luz o después de dar a luz. ¿Sí? Esta bacteria, no vamos a utilizar una bioquímica como tal, pero vamos a hacer un test que se llama catalasa. ¿En qué consiste? En poner un poquito de agua oxigenada en una laminilla o en un tubo, agarrar una colonia de la que haya desarrollado y mezclarla. Si genera un burbujeo clásico del agua oxigenada, entonces lo damos como positivo, pero si el agua oxigenada no hace burbujeo, lo damos como negativo. Aquí tenemos cocos, estafilococos, gran positivos, ¿sí? Catalasa positivas, ¿sí? Son los estafilococos, los micrococos y las róteas en género. La especie todavía no la vamos a identificar con esta prueba, pero este es un primer paso de acercamiento. Si es catalasa negativa, entonces van a ser los géneros streptococos o enterococos, ¿sí? Estos cocos son del tracto entérico, por eso su nombre enterococos, ¿sí? Y estos estreptococos regularmente están en boca o en vías respiratorias. El estafilococo más patógeno es el estafilococo aureus. Si tenemos una catalasa positiva, ¿sí? Nos burbujea el agua oxigenada a la hora de que ponemos nuestra bacteria. Lo que sigue es ver si coagula el plasma. ¿Se acuerdan lo que es el plasma? ¿Saben la diferencia entre plasma y suero? A ver, alguien que me ayude. Diferencia entre plasma y suero. El plasma es ¿Cuál proteína? A ver, alguien que sepa, que sepa exactamente, que ya haya tomado sangre. ¿Sí han tomado sangre ya alguna vez? Alguien que ya haya tomado sangre sabe que nosotros podemos utilizar un tubo con anticoagulante y otro tubo sin anticoagulante. ¿Cuál sería el plasma? ¿Cuál sería el suero? el plasma es el que lleva el anticoagulante, ¿no, profe? Exactamente. ¿Por qué? Porque el anticoagulante evita que se coagule y mantiene todos los factores de coagulación, ¿sí? El suero se obtiene cuando nosotros dejamos coagular la sangre y centrifugamos para separar todo el coágulo con el paquete celular y nada más nos queda un líquido que ya no va a coagular si lo queremos hacer coagular, ya no se va, porque ya no tiene factores de coagulación. Entonces, plasma es cuando tiene factores de coagulación, suero cuando ya no los tiene, ¿de acuerdo? Agarramos plasma, el que tiene los factores de coagulación. Ahí en ese plasma nosotros vamos a inocular con la bacteria que nos dio 8 horas. Si nos genera un coágulo de este tipo, en esta forma, vamos a decir que es positiva y con eso, nada más con eso podemos identificar a Staphylococcus aureus, porque es el único que tiene la capacidad de coagular nuestra sangre. De ahí que es uno de los patógenos más importantes, ¿sí? Porque si entra nos puede generar una coagulación intravascular diseminada. Y los otros, el resto lo podemos dar como un estafilococo coagulasa negativo, ¿no? ¿Lo podemos identificar más? Sí. Podemos meter otras pruebas, por ejemplo, aquí tenemos la sensibilidad a neurobiosina, solo para estos dos especies, ¿sí? Pero son muy raros, entonces, este es el que nos interesa y con esas dos pruebas, vean, catalasa, coagulasa, con eso identificamos al estafilococo. Podemos meter más pruebas, ¿sí? Podemos observar la hemólisis, bueno, la coagulasa, la catalasa, la utilización de manitol. ¿Se acuerdan que también vimos el agar sal y manitol?
y decíamos el Staphylococcus aureus es el único que puede utilizar el mannitol y fermentarlo, también podemos hacer esa prueba, ¿sí? O podemos utilizar un medio al que le hemos agregado ADN, ¿sí? El ADN, no cualquier bacteria lo puede descomponer, excepto Staphylococcus aureus. Entonces también podemos observar si agregamos a una colonia que haya crecido en el agar de ADN, le agregamos un poquito de ácido, el ácido precipita al ADN, ¿sí? Excepto si está roto. Entonces, a la hora de que lo precipita, se torna nuestro medio de un color opaco, blanco opaco. Pero si está roto cerca de la colonia, ahí se va a formar un halo transparente y con eso nosotros nos damos cuenta que también se trata de un Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces, existen varias pruebas. Miren, aquí tenemos los patrones o las tablas diferenciales de Pseudomonas. Estas bacterias se caracterizan por ser aerobias estrictas. Viven en agua, en tierra, en plantas, pero nos pueden generar infecciones muy, muy agresivas, ¿sí? Y como queremos verificar que se trata de bacterias aerobias, es aquí donde utilizamos el agar OF o Hood-Leyson, ¿sí? Para saber si son oxidativas o fermentativas y diferenciarlas de otras que son muy parecidas, ¿sí? Pero aquí están las pruebas con las que nosotros podemos identificar especie. Existen otras bacterias, por ejemplo, Actinomyces, Propionibacterium, Bifidobacterium, Lactobacillus, con los cuales también tenemos una serie de pruebas con las que podemos identificar, ¿sí? Acá tenemos los Saccharomyces, ¿sí? Estos son anaerobios, básicamente, clostridios, todos los clostridios son anaerobios. Igual vamos a ver que se utilizan o producen alguna enzima. En este caso estamos viendo aquí lipasa, por ejemplo, ¿sí? La lipasa es una enzima que puede degradar el huevo, la yema del huevo. Nosotros ponemos en un agar transparente de huevo y va a tomar el color de la yema, ¿sí? Y cuando la bacteria produce lipasa, pues va a romper esa yema y va a transparentar el medio de cultivo. Entonces con eso nos damos cuenta si es positivo o negativo, ¿sí? Aquí están los estreptococos, ¿sí? Entonces hay tablas para todo, para la identificación de todos. Y ya para terminar, miren, en la época de los 60, ¿sí? 1960, quisieron meter más pruebas y hacer los tubos más pequeños. Entonces desarrollaron este medio que se llama API 20A. Es una tira plástica, ¿sí? Donde este compartimento tiene una entrada, que sería ¿sí? Y en la parte inferior se ponía el sustrato, de tal forma que nosotros hacíamos una suspensión de la bacteria que quisiéramos identificar, poníamos una gota a través de la entrada y esta corría hacia abajo, lo dejábamos paradito y lo metíamos a incubar, ¿sí? Y nos daba exactamente los mismos resultados que las pruebas bioquímicas que vimos anteriormente, ¿sí? Nosotros identificábamos positivo, negativo, positivo, negativo. Nada más que cuando lo desarrollaron, además desarrollaron un sistema de identificación por número. Es decir, si el primer tubito nos daba positivo, el segundo negativo y el tercero positivo, en estos tres, ¿sí? Les ponían ellos un número y entonces nosotros teníamos que sumar los positivos. 4 más 1, 5, ¿sí? Estos sistemas APIs al final nos llevaban a obtener un número por los positivos que nos daban. Y con este número nosotros lo metíamos a una computadora y nos arrojaba cuál era la bacteria con mayor precisión que si nosotros lo leyéramos con las tablas o los patrones de identificación. Entonces, el sistema API nos vino a ayudar mucho porque estos números de alguna manera nos daban una precisión mucho mayor. Sin embargo,
cuando tenían que leer muchas bacterias, pues esto era engorroso también, ¿no? Después de algún tiempo, lo que hicieron fue utilizar estas placas en los 70s, estas placas de poliestireno que tienen una especie de tubito, ¿sí? Un pocillo aquí, más o menos le caben unos 300 microlitros de solución, ¿sí? También les pusieron sustrato, ¿sí? Y también un indicador para saber exactamente como una prueba bioquímica si es positivo o negativo. Nada más que desarrollaron además un lector. Este lector aquí en el interior tiene un haz de luz que va pasándolo a través del pocillo y si es positivo, pues lo lee, ¿sí? Y este lector lo manda a una computadora directamente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es preparar estas placas, colocarle la bacteria, ¿sí? Meterlos a incubar y después de que está incubado unas 16, 18 horas, meterlo al lector, ¿sí? Para que mande la información a la computadora y nos diga qué bacteria es. Esta es una variante de la anterior, ¿sí? Aquí tenemos positivos, negativos, ¿sí? Pero aquí también llevan sensibilidad a los antibióticos, ¿sí? En este sistema ya no nada más iba el lector acompañado, sino lleva esta incubadora integrada. La incubadora tiene prácticamente conectada a la computadora y la computadora no necesitamos nosotros más que sacar de aquí la placa, meterla al lector y la computadora ya nos dice de qué se trata. Y por ahí en los 90 aparecieron estos completamente automáticos. Está la computadora, el módulo de cómputo, está la incubadora y aquí mismo tiene el lector. Utiliza estas placas, ¿sí? Nosotros preparamos la solución, ya no dispensamos por tubos, simplemente la colocamos en unos orificios que se tapan con estos tapones. Ahí colocamos la suspensión y solita se dispersa y lo metemos a la incubadora y nos olvidamos de ella, ¿sí? Después de 10, de 12, 14 horas, ¿sí? Porque este equipo ya es automático, va tomando el mismo equipo la placa y la va leyendo, le aplica un haz de luz a través del cual puede observar el cambio de color o la turbidez y entonces va identificando qué bacteria es. Este es otro, nada más que esta placa pues es grande. Esta placa es el equivalente, digamos, a 3 INES, 3 tarjetas de crédito de tamaño. Y esta de aquí es el tamaño de una tarjeta de crédito, entonces es mucho más miniaturizado. Y la bioquímica se encuentra aquí en el interior. Se utiliza un equipo igual que ya tiene por acá un llenador de estas tarjetas, un incubador y un lector y la computadora acá. Entonces ya básicamente los equipos tienen integrado su lector, vean. Y aquí hay unas amplificaciones y nos permiten identificar a las bacterias, ¿sí? Entonces estos sistemas automatizados ya incluso están saliendo en desuso, están cayendo en desuso porque ya está la PCR y los microarreglos a todo lo que dan, ¿no? Entonces, pero todavía son muy buenos estos para seguirlos utilizando. Y hasta aquí terminaríamos con este tema. No sé si tengan alguna duda. No, pero Profe, Sí. perdón, en la diapositiva donde estaba la tabla donde revisaba como los que daban positivos y negativos, Ajá. ¿y si la podría regresar, por favor? Sí, déjame buscarla. Es que quería tomarle pues foto, ¿Mandé? quería tomarle foto, nada, si no alcancé. Ah, no, pero se las paso ahorita. Ah, ok, muy bien, gracias. Ahorita les paso la diapositiva, ¿sí? Les paso las diapositivas. Sí, profe, gracias. ¿Dudas? No, Todavía. profe.
Bueno, si no tienen dudas, vamos a dejar hasta aquí la clase. Sí, y pues nos vemos el siguiente martes, ¿verdad? Sí, estoy bien. Sí, profe. Sí, maestro. Sí, profe, está bien, gracias. Pues pásense bonito fin de semana, muchachos, síganse cuidando. Lo íbamos a dar, se supone que si regresamos el 18, pero, perdón, ¿qué día fue? Ayer, antier, tuvimos una reunión de academia y nos dijeron que no vamos a regresar. Van a hacer prácticas presenciales nada más con quien quiera asistir, pero no van a tener valor para calificación. Entonces, el que quiera asistir puede ir al laboratorio, ¿sí? Nada más que todavía no se ponen de acuerdo los maestros de laboratorio que les van a pedir. Entonces, no crean, prácticamente nos dijeron que vamos a regresar hasta el siguiente semestre, ¿sí? Perdón. Vemos lo de COVID, pues después, ¿no? ¿Cómo ve? Sí, profe, está bien. A menos pues que lo quieran, lo podemos incrustar entre las clases. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues entonces dejamos hasta aquí, muchachos. Gracias por todo y que tengan bonita tarde y bonito fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Sale, profe, gracias.